Señores miembros de la Sociedad Bolivariana, damas y caballeros, buenas tardes. Hoy me ha correspondido reemplazar al doctor Miguel Santamaría en esta labor de presentación y de iniciación de la conferencia de la fecha, por razones de sus ocupaciones importantes a nivel académico, exteriores a la sesión actual. Hoy tenemos el privilegio de oír en una conferencia llamada Bicentenario de la Batalla de Pichincha al señor general Juan Salcedo Lora. Me voy a permitir a continuación dar algunos detalles de tantos que contempla la hoja de vida de nuestro compañero y amigo Juan Salcedo. Teniendo en cuenta que fuimos compañeros desde el inicio de nuestro trajinar por la milicia, ingresamos a la Escuela Militar de Cadetes el 24 de febrero de 1955, hace 67 años. En esa época, la Escuela Militar de Cadetes era una de las 3 mejores academias militares de Latinoamérica. Era su director por esos años el coronel Jaramillo Río, posteriormente general y de una carrera muy conocida en la historia militar colombiana. Hubo para aquella oportunidad 5.500 aspirantes a la escuela militar con reunión absoluta de los requisitos para ingresar. En ese tiempo había una gran afición o deseo de ingresar a la escuela militar. De esos 5.500 que reunían los requisitos para ingresar a la escuela, fuimos aceptados 500. Esa fue indudablemente una época de oro de la escuela militar. Ascendimos a subtenientes de artillería el 4 de diciembre de 1958. Para aquella época no era fácil hacer parte del selecto grupo de aspirantes a oficiales de artillería. El señor general Juan Salcedo Lora ha tenido una calificada actividad profesional y militar y docente durante toda su vida activa y en retiro, con múltiples reconocimientos correspondientes a sus méritos y a su jerarquía. Su actividad docente ha sido amplia. Dentro de esos quehaceres se destacan, o voy a señalar algunos, porque su hoja de vida es extensa y nos ocuparía gran tiempo o gran proporción del tiempo asignado a esta conferencia. Tuvo actividad docente en la Escuela de Artillería, en la Escuela de Inteligencia, en la Escuela Militar de Cadetes, en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela de las Américas, en la Escuela de Policía General Santander, en el Colegio Especializado de Administración de Empresas CESA, en la Universidad del Rosario, en la Universidad San Martín y en la Universidad Nueva Granada. Distinciones, muchas.
correspondientes a sus condiciones militares y profesionales. Los cargos más destacados que desempeñó y está desempeñando todavía el señor general Salcedo, podemos dentro de ellos contar los siguientes. Fue comandante del batallón de artillería Galán y en ese orden de ideas de todas las unidades de artillería. Fue jefe de Estado Mayor de la 9ª Brigada del Ejército, jefe de operaciones de la 13ª Brigada, director de inteligencia del Ejército, inspector delegado del Ejército de Colombia, comandante de la 2ª Brigada, comandante de la 14ª Brigada del Ejército, jefe de operaciones, instrucciones y entrenamiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, director de la Escuela Superior de Guerra, inspector general del Ejército de Colombia, agregado militar a la Embajada de Colombia en Washington y agregado militar a la Embajada de Colombia en Italia. Ha desempeñado actividades en misiones diplomáticas de variada condición, como las siguientes. Fue delegado del Ejército de Colombia a las conferencias bilaterales de inteligencia con Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Argentina durante el año de 1983. Agregado de defensa a la Embajada de Colombia en el gobierno de Italia. Jefe de relaciones de la delegación colombiana a la 3ª conferencia para el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en Ginebra, Suiza. Fue agregado militar a la Embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Miembro de la Comisión Colombiana de la Conferencia Binacional con Ecuador. Y siguen varias de estas distinciones y cargos importantes. Fue miembro de la Junta Directiva de ACORE, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, presidente de la Asociación de Exalumnos, Curso de Altos Estudios y Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. En cuanto a actividades relacionadas con la historia y trabajos literarios, se cuentan muchos, pero me referiré a lo siguiente. Miembro del Círculo de Historia de la Ciudad del Socorro, miembro del número fundador de la Academia Colombiana de Historia Militar, cofundador del Centro de Estudios Estratégicos e Históricos de las Fuerzas Militares de Colombia, miembro del número de la Sociedad Santanderista de Colombia, miembro del número de la Sociedad Bolivariana. Es autor de varios trabajos y obras. Dentro de los cuales puedo en forma rápida mencionar los siguientes. Es autor de la obra denominada Terrorismo en Italia, Brigada Roja de 1985. Autor de numerosos artículos de revistas nacionales en prensa y escrita, conferencias de universidades, centros de formación militar, etc. De manera que eso en lo que hace relación a sus merecimientos como miembro de diferentes entidades y cargos docentes. El señor Mayor General Juan Salcedo ha tenido una calificada actividad profesional, militar y docente en su vida militar y de retiro. Y son múltiples, como lo mencioné, los reconocimientos que ha recibido. Con él nos une una amistad de 67 años, que más que eso, hoy es una hermandad nacida en la milicia y sustentada al lado de los cañones que siempre, a través de la historia, han sido generadores de virtudes. Señor General Salcedo, le damos la oportunidad de tomar la palabra y estamos atentos a su disertación. Muchas gracias.
Gracias, mi querido y estimado gentil Almario Viera. Bueno, me agarraste en una cantidad de palabras porque pensaba remitirme a esa juventud que se iniciara el 24 de febrero de 1955, pero bueno, ya lo dijiste y me siento gratamente complacido de esa gran coincidencia que tengas que relevar al presidente de la Sociedad Bolivariana porque él se encuentra representándolo ante la posesión de la rectora de la Universidad de los Andes. De manera que, si, entrando ya en materia, pues mi cordial saludo para los presentes y ausentes miembros de la Sociedad Bolivariana, distinguidos miembros e invitados especiales. De manera que estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Pichincha. Hace 2 días precisamente se cumplió ese bicentenario, el 24 de mayo del 2022. Tenemos una introducción que va a ser bastante corta, pero es abundante en unos elementos espectaculares, que son los indígenas y las luchas republicanas, a cargo del escritor marillense Jairo Gutiérrez Ramos, Los indios de Pasto contra la República. La aspiración normal de toda comunidad es la de lograr el mayor bienestar, estabilidad y permanencia que les sea posible, que supongo, a la manera, como diría Francia Marca, es vivir sabroso. Algunos analistas califican de reaccionarios a las clases, grupos o sectores sociales que preservan un statu quo. Ocurrió a comienzos del siglo XIX y ocurre todavía cuando evalúan las rebeliones antirrepublicanas de la guerra de la independencia. Cuando fueron protagonizadas por indios, la tentación de ignorarlas o descalificarlas suele ser mayor. No debería sorprendernos la resistencia de las comunidades indígenas a las impuestas por los gobiernos republicanos cuyos ejércitos fueron percibidos por ellas como auténticas fuerzas invasoras. La insurrección andina tuvo como máximos detonantes más visibles las reformas borbónicas de las colonias españolas de América. Episodios destacados de la rebelión fueron las insurrecciones de Tupac Amaru y Tupac Katari en 1780 y los comuneros del Socorro de 1781. En el caso peruano, tanto en la selva como en la sierra tuvieron lugar las más violentas sublevaciones indias, como la de don Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru en 1781 y 1840 en Pasto, Barbacoa y Patía. Hubo motines, azonadas y rebeliones destacados los de orden fiscal y político. En 1800 los indios de Túquerres y Guaitarilla se levantaron contra el corregidor, dándole muerte a este y a uno de sus hermanos en la iglesia del pueblo. Algunos indios fueron ajusticiados, la mayoría resultaron indemnes. Las sublevaciones contra la República fueron ahogadas en sangre mediante campañas militares con saqueos, despojos, incendios, abusos y atropellos. Los indígenas no se caracterizaron por una posición a favor de la monarquía. Su actitud insurgente los indujo a levantarse contra la República. La apariencia monarquista de las rebeliones indígenas no fue más que el mascarón que ocultó el estallido de tensiones locales inveteradas y no resueltas. Según sus propias palabras, la iglesia y el rey no eran símbolos de conformidad, sino de resistencia. Estamos próximos a encontrarnos con Simón Bolívar. No se puede caminar por la historia de nuestro pueblo sin que aparezca su idolatrado recuerdo, más cuando tuvo uno de sus detonantes más visibles las reformas borbónicas de los cuando el libertador, ¿cómo no recordar a José Domingo Choquehuanca Bajar, político y abogado peruano, hijo del sacerdote José Gregorio Choquehuanca? Cuenta la historia que cuando el libertador Bolívar pasó por Pucará el 2 de agosto de 1825, Choquehuanca sale a su encuentro con la arenga que lo inmortalizara. Hizo Dios de salvajes formar un imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su rata y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones ha tenido piedad de la América y os ha creado vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho, y para que alguno pueda imitaros será preciso que haya un mundo por liberar.
Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevan vuestro nombre a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. De las herencias de la conquista española, destaco la posición la persona de Sebastián de Belalcázar. Fue el español que conquistó y fundó las ciudades de Quito, Cali y Popayán en el 34, 36 y 37. Asaltó Popayán con 300 hombres frente a 1000 indígenas. Después conquistó Panamá, Nicaragua y Perú y descubrió el reino de Quito. Lo describieron como hombre mediano, bien compuesto, algunas veces de severo gesto, brillaba más por sus cualidades militares que como gestor. Tenía este conquistador la escasa formación de penitente, soñador, pueblerino. Un hombre muy burdo que no tuvo trato con letrados ni con hombres educados, además, que por su extracción campesina le llevó incluso a rehuir el trato de mujeres españolas, posiblemente por no saber cómo galantearlas. De recordar reciente, cuando tumban el busto precisamente de este conquistador español, fundador de 3 o 4 naciones o poblaciones colombianas. Tal vez en los claroscuros de su figura, un grupo de indígenas Misak derribó precisamente la estatua, acto vandálico con el que buscaban reivindicar la memoria de los ancestros asesinados y esclavizados por las élites. Rápidamente se difundieron imágenes y videos del momento del derribe de la estatua y se aprecia cómo la empujan hasta cuando cae de su pedestal. No ha sido el único suceso en contra de personalidades históricas de nacionalidad española. Imágenes del irrespeto a Miguel Roja Bastard, grabada en el pedestal. Colón, asesino, gritaban en Barranquilla los manifestantes mientras derribaban la estatua de Colón. Le pusieron capucha, una soga al cuello, le amarraron cuerdas y lo derribaron el 28 de junio del 21. Igual que este otro fue derribado en Santander de Quilichao, le arrancaron la cabeza y escribieron con pintura por nuestros muertos. La estatua de Colón, donada a la ciudad en 1792 por la colonia italiana, obra de Tomagnini, de Pietrasanta, en los 400 años del descubrimiento de América. Gonzalo Jiménez de Quesada, Isabel la Católica y Cristóbal Colón en Bogotá estaban en la lista para tumbarlos por indígenas de la etnia Misa. Pero de más ingrata recordación tal vez, de mayor trascendencia la profanación por la acción de bárbaros y apoyados por la izquierda inexplicablemente las narices del pueblo colombiano y de su capital ante el silencio de autoridades del gobierno de la sociedad. La primera autoridad municipal arrasó con el monumento de los héroes de la independencia. Las hordas se imponen mientras la historia desaparece. Dejemos este pedazo de historia aún no escrita y volvamos a Belalcázar. Llegó a Quinche, donde solo había mujeres y niños, pues los hombres se habían ido con Rumiñahui, jefe indígena. Burlado e indignado, hizo una de las acciones más crueles de toda su vida, como fue mandar matar a los niños y a las mujeres en represalia. Se le llamó a juicio el 9 de octubre de 1549. Fue condenado a la pena de muerte. Apeló al consejo y su amigo briseño lo concedió. No deseaba justiciarle en una ciudad que él había fundado. Pasó luego entonces por Buenaventura, Panamá, Nombre de Dios y Cartagena. El 23 se sintió mal. El testamento acaba así: no lo firmo porque no sabía escribir y no lo señaló de una señal acostumbrada porque no pudo. Nadie que se sepa ha reclamado sus restos con dicho fin, por lo que han continuado en Cartagena. De manera que entramos entonces a el tema principal, la independencia de la Nueva Granada, la campaña del sur en la batalla de Bomboná el 8 de abril, Picincia el 24 de mayo. En diferentes ocasiones el Libertador expresó su intención de liberar a la América del yugo español. Después de un fracaso y una pésima noche escondido entre las aguas del río Orinoco y Casacoima el 4 de julio de 1817, dice el relato, no turbado de la fatalidad que acababa de amenazarle, les hablaba con entusiasmo y lleno de inspiración sobre sus futuras campañas que liberarían a Cundinamarca y Quito, y que trasladándose luego al Perú, a la Tierra del Sol, llevaría victoriosa hasta el Potosí la bandera de la redención. Tales ideas
que constituían el fondo de la misión augusta de que se sentía investido Bolívar, parecieron entonces delirios de una imaginación enferma y tan extravagante que el capitán Martel, que le oía, fue a decir a otros de sus compañeros: ahora sí estamos perdidos, el Libertador está loco. Este fue el origen de la campaña. Luego de la victoria de Boyacá el 7 de agosto y ocupar a Santa Fe el 10, asigna al teniente coronel Joaquín París con el batallón Cazadores la persecución de los realistas que huían hacia Popayán, Calzada, Basilio García, Nicolás López y otros que los vamos a encontrar en la tarde de hoy. París ocupó a Popayán y la provincia quedó libre. A su llegada a Angostura el 12 de diciembre de 1819, el Libertador nombró comandante del Ejército de Oriente al general Sublet, con el general Manuel Valdés de Infantería y Manuel Cedeño de Caballería, para ir separadamente a Janapure, como los explicaba hace una semana nuestro amigo Roballo, y luego a Bogotá, después al sur, llamándole el Ejército del Sur. Valdés tomó la iniciativa, derrotó a los realistas al mando del coronel Nicolás López en Pitayó, corregimiento de Silvia, el 6 de junio de 1820. Recuperó Popayán. Salió hacia Pasto el 2 de enero del 21 y fue derrotado por los realistas al mando de Basilio García el 2 de febrero y se retira a Popayán. El 15 de febrero llegó Sucre, nombrado por el Libertador nuevo comandante. En abril lo releva el general Pedro León Torres, mientras Sucre, con 550 hombres, se embarca en Buenaventura para ir a Guayaquil en apoyo de esa provincia que se había declarado independiente de España y de Quito. Ya tendremos oportunidad de tocar ese tema. Después de la victoria en Carabobo el 24 de junio de 1821, el Libertador ordenó que las tropas fueran de Maracaibo a Santa Marta. Fácil. Por mar, muy fácil, por tierra un poco difícil. Pero por mar iban a seguir a Panamá y Guayaquil. Se cambió el plan porque llegó a Panamá el general Juan de la Cruz Burgueón, nuevo presidente de Quito. Así, las tropas desde Santa Marta por tierra cruzaron el territorio y llegaron a Popayán, donde el Libertador asumió el mando, ordenándole al general Santander enviar al sur vía Buenaventura de 3.000 a 4.000 hombres, armados o desarmados, organizados o no, pero bien equipados, incluyendo el escuadrón de húsares de Bogotá. 2 divisiones, la de Valdés y Torres, avanzar contra su voluntad por los cañones del Patía, Guanambu y Guaitara hacia Pasto y enfrentar los realistas en Bomboná el 8 de abril de 1822. Ya se pueden ustedes imaginar esa caminada desde Santa Marta a Popayán. El ejército patriota encontró en el factor geográfico su peor enemigo. La empinada topografía del macizo colombiano fue una barrera inabordable, con los cañones del Patía, Guanambu y Guaitara, con inhóspito clima, profundos abismos y escarpadas montañas. El ejército realista estaba integrado por nativos de la zona, conocedores a palmo del terreno, valientes ante el heroísmo, fanáticos defensores del rey y comandados por oficiales españoles de excelentes conocimientos militares y arrojo, que hicieron una guerra defensiva, obstinada, tenaz, generosa y a veces cruel. Sebastián de la Calzada y Basilio García. El área de Pichincha tiene un sabor militar clásico, aun cuando la ascensión de la costa a los Andes era empresa difícil, pese al espíritu patriótico de los pueblos del interior. Quito, sobre la hoya de Gualibamba, laderas al oeste del volcán Pichincha, altitud de 4.698 metros sobre el nivel del mar. Se realizó la empresa cuando el Libertador definió su plan de campaña y llevó al teatro de operaciones los hombres que tenían en sus mentes la inspiración del momento psicológico de la batalla, las cargas decisivas, el gran complemento de la genialidad militar de Sucre y Córdoba. Sucre logró, usando la fuerza, convencer a los realistas de la inutilidad de luchar adversamente. Propuso suspender las hostilidades aceptadas finalmente por Torra. Previa reunión de los conductores, el 20 de noviembre se firmó el armisticio. Como escenario, una meseta inclinada como el bajo peldaño de la pirámide escalonada del Galeras, delimitada por estribaciones del volcán, al occidente por el abismal cauce del río Guaitara, al norte por la quebrada Chancota. Tiene una extensión de 4 kilómetros de sur a norte y de oriente a occidente en su parte más ancha. Mirando hacia el sur, la planicie está cortada por el centro del río Azufral y al fondo por el río Cariaco, que ambos nacen en el Galera, volcán situado a 9 kilómetros de Pasto, el más activo de Colombia con registros históricos de erupciones desde el siglo XVI.
Vigente el armisticio, hubo hechos que condujeron en forma unilateral a detener un poco la iniciación de las hostilidades. Como antecedente, el rompimiento del Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra en Trujillo el 26 de noviembre de 1820 en Venezuela, como consecuencia de la rebelión de Maracaibo que desfiguró la diplomacia colombiana tanto que el capitán general Aymerich, como jefe de la segunda división realista en Pasto, y el coronel Modesto Basilio García empezaron a desconfiar de la fuerza legal y sinceridad del tratado y prosiguieron el combate. El Libertador en el sur, preparativos estratégicos. El 23 de agosto de 1821, Bolívar dispuso que el batallón Carabobo, el antiguo cazador británico, 2 compañías de los batallones Granaderos y Vencedor y un escuadrón de húsares formado con los prisioneros de Carabobo salieran de La Guaira y Ocumare, y los batallones Rifle, Vencedor y Tiradores junto con el escuadrón de lanceros partieron de Maracaibo. Después de tomar posesión como presidente en Villa del Rosario, Bolívar se trasladó a Popayán el 31 de diciembre de 1821 y allí recibió fraternalmente al coronel José María Obando, importante desertor de las huestes del rey. En la preparación de la batalla decisiva de Bomboná, aceptar que tan penosa y cruenta jornada fue en primera instancia producto de una situación humana, geográfica y espiritual fatalmente adversa a la causa patriota. Ante la situación del Pacífico y de sus tropas que eran disminuidas por enfermedades y deserciones, resolvió Bolívar jugarse el todo por la vía Patía-Pasto. Ruta larga y de ascenso difícil. Coronar la cordillera. Con voluntad y entusiasmo de serranos, amenazar las líneas de comunicaciones realistas. Facilidad para el espionaje, así como el apoyo moral y el incremento de efectivos a medida que progresara el avance, además de conducir 4.000 hombres contra 2.000 de Aymerich, porque los pastusos no pasarían el Guaitara debido a la amenaza secundaria por Popayán. Bolívar concibió la maniobra por el flanco occidental de Pasto a fin de evitar el combate con la segunda división realista en condiciones ventajosas y operar directamente sobre Quito en combinación con el general Sucre. No se pudo. Finalmente, arriesgando todo, ordenó a la división de Valdés se reuniera con la de Torre mientras él los alcanzaría antes de pasar el torrentoso Guanambú. Ya lo había advertido a Santander: voy a dar un combate más aventurado que el de Boyacá y voy a darlo de rabia y de despecho, con ánimo de triunfar o de no volver. La situación realista de Melchor Aymerich y de Basilio García era más clara, pero desconocían la dirección del esfuerzo principal de los republicanos que podía realizarse por ejes geográficos apoyado con operaciones de distracción. Los realistas, analizando los cursos de acción patriota, decidieron hacerse fuerte por la avenida Popayán, El Patía, Guanambú y Pasto. Bolívar, enterado que Sucre había recibido auxilios del Perú e iniciado operaciones contra Aymerich por Cuenca, salió el 8 de marzo de Popayán al Tambo. De allí inició una penosa marcha de aproximación hacia el sur. Alcanzó Yaguas, El Patía, Miraflores y el 19 Mercaderes. Cruzaron el río Mayo y al día siguiente acampó en Taminango, río Guanambú, donde estaban las primeras avanzadas enemigas. La cruenta batalla de Bomboná o Cariaco tuvo sus orígenes tácticos en la decisión tomada por Bolívar el 4 de abril, concentrando su ejército en Chaguarbamba y el realista, organizado defensivamente sobre las posiciones de Genoy, en lugar de atacar, resolvió desde Mercaderes esquivar el combate e intentar pasar el río Guaitara hacia la provincia de Los Pastos, que era partidaria de la independencia. El general Pedro León Castro, su valor lo llevó hasta las posiciones realistas. No pudo penetrar por el fuego enemigo que hacía estrago en su fila. En media hora el general, los jefes y oficiales, excepto 6 y 100 hombres, fueron muertos o heridos sin dar un paso atrás. Antes, por el contrario, rechazaron valerosamente cuantas tentativas hizo el enemigo por completar su destrucción. El coronel Lucas Carvajal, igualmente herido, sucedió al general Torres. Torres había nacido en Arenales, Venezuela, y muere en Yacuanquero el 22 de agosto de 1822 a consecuencia de las heridas del Bomboná. Aquí tenemos el volcán del Galeras. Ustedes pueden ver, apreciar a la izquierda el cráter, y al fondo de ese cráter allá se ve como una
cosa amarilla, eso es Pasto. Y en la ayuda de la derecha está el volcán del Galeras. Ustedes ven que inmediatamente al pie del Galeras está Pasto. De manera que allá fue la famosa batalla de Bomboná. No era fácil en ese terreno pelear para él ni para nadie. Consecuencias y acciones posteriores de la batalla de Bomboná. El Libertador y el coronel García pretendieron atribuirse la victoria. El primero, el Libertador, en la posesión del campo enemigo. El sujeto, el segundo, Basilio García, en las bajas ocasionadas. Los dos quedaron tan debilitados que tuvieron que iniciar una decisiva batalla diplomática. Bolívar propuso un armisticio por 4 días para enterrar muertos, hospitalizar heridos en retaguardia. En tanto, el coronel García le envió carta hidalga e insidiosa que buscaba, en medio de su crítica situación, detener psicológicamente al Libertador. Vana gloria, vano empeño. Quería ganar tiempo de reunir sus tropas dispersas y abastecerse de municiones. Concluía la nota con esta frase: remito a vuestra excelencia las banderas de los batallones Bogotá y Vargas. Yo no quiero conservar un trofeo que empaña las glorias de los batallones, de los cuales se puede decir que si fue fácil destruirlo, ha sido imposible vencerlo. Prescindiendo de cualquier consideración romántica de la historia, la campaña de Bogotá concluyó en una batalla indecisa. Impotencia del Libertador para realizar su propósito estratégico. Sucesos posteriores, rematadas con la capitulación de Pasto, fueron producto directo de operaciones realizadas por Sucre en Ecuador, que culminaron magníficamente en Pichincha. ¿Cuál es la situación general previa a Pichincha? Veamos el dispositivo realista. Sencillamente la concentración realista. Aquí va a aparecer el mapa del Ecuador. En la parte de abajo alcanzamos a ver la población de Cuenca, que allá fue donde concluyeron los dos ejércitos, las dos divisiones. Una que saliendo de Guayaquil con Sucre desciende y llega a Cuenca, y la otra, como los mostré anteriormente, sale del Perú y llega a Cuenca, y de ahí van a empezar el movimiento hacia el norte. Fíjese que en Cuenca había, a orden de Tolrá, el batallón de cazadores Constitución, 500 hombres, el batallón Aragón con 600 hombres, el escuadrón Dragones de Granada con 200 jinetes. De allí se sigue hacia el norte, y ese fue la vía principal que actuaron nuestras divisiones. Llegaron a Riobamba y Ambato. Allá están las dos flechitas amarillas que marcan la posición de esas dos ciudades. A orden del coronel Francisco González, el batallón de tiradores de Cádiz, 600 hombres, el escuadrón de dragones de la Reina Isabel y húsares de Fernando VII, 100 jinetes cada uno. Finalmente, allá, la parte superior, Quito, objetivo principal de la campaña, el mariscal Bourguignon y el general Aymerich, del batallón Cataluña, 300 hombres, el escuadrón presidente, dragones presidente, 100 jinetes, y el fuerte Panecillo con 200 hombres de artillería. De manera que esta es la situación, y la campaña, vamos a anticiparles, empieza en Cuenca, y de Cuenca sigue a Riobamba, y de Riobamba a Ambato, y Ambato a La Tacunga, de La Tacunga allá antecitos de Quito, en vecindades está Sangolquí. Allá vamos a llegar con nuestras divisiones libertadoras. Las fuerzas patriotas. Sucre contaba con dos fuertes divisiones, una de Colombia y una del Perú, a cuyo conjunto dio el nombre de Ejército Unido. La primera unidad, la división a orden del coronel Santa Cruz, formada en Piura, Trujillo, cuadros argentinos, chilenos, uruguayos enviados desde Lima por el general San Martín, 900 infantes, 300 jinetes y 100 artilleros del batallón Trujillo número 2 a orden del sargento mayor Félix Olazábal. El batallón Piura número 4 a orden del coronel Luis Urdaneta, venezolano. Escuadrón de cazadores del Perú a orden del comandante Antonio Sánchez, uruguayo. Escuadrón de granaderos a caballo de los Andes, argentino, aguerrido y veterano, al mando del coronel Juan Lavalle, extraordinaria unidad y comandante de Buenos Aires, Lavalle. 100 artilleros con 4 piezas de campaña a orden del capitán Adolfo Klin. Antonio José de Sucre, con el otro ejército, inicia con los siguientes jefes y cuerpos: el jefe de Estado Mayor, coronel Antonio Morales, del batallón Garaviz, el batallón Paya, 440 hombres, el batallón Bogotá, Mariquita,
del coronel José Leal. El Albión, 350 hombres al nombre de John McIntosh, cuadros y tropa inglesas reforzados por granadinos del Socorro, Utunja, Bogotá y Cau, tremendo refuerzo. Batallón voluntario de Guayaquil, 2 compañías de 160 hombres, 2 del Tiradores de Guayaquil, 150 hombres, después forman el batallón Yaguachí. Escuadrón de dragones del coronel Diego Ibarra, extraordinario, 180 jinetes de Apure y Casanares, 40 órdenes Estari. Como ustedes pueden ver, esa mixtura de hombres de todas partes. Era casi imposible pensar que se pudiera reunir bajo un solo comandante que gobernara la actitud, los sentimientos de tanta gente de diferentes partes. Se necesitaría un genio como Antonio José de Sucre, el mejor estratega que tuvo jamás la campaña libertadora. Entradas en Pasto. Miren, aquí Piura, de allá en el Perú, sale, llega después suyo, Macará, Saraguro y Cuenca. Allá en Cuenca se encuentra con la división que a cargo de Sucre llegaría a ese mismo sitio que allá en Cuenca, repito, es donde está la primera organización militar enemiga, que es la que van a enfrentar. Las divisiones concentradas pues iniciaron su marcha el 18 de enero, la vanguardia Zulana, como les dije. Concentrar la fuerza en Saraguro y Cuenca fue fácil por las medidas de engaño a los realistas con las lesiones de la guerrilla del capitán Pontón a Riobamba y Cestari a la Tacunga. Distraído, el comandante acudió tarde a Cuenca. El 5 de febrero salió hacia el sur para evitar la unión de las columnas independientes con los batallones Constitución y Aragón y el escuadrón de dragones de Granada. No pasó de Tarqui, la concentración en Saraguro era ya un hecho. 2 divisiones que ya supo el peso específico que tenía. La indecisión del jefe realista tuvo enorme repercusión en el desarrollo de la campaña, puesto que facilitó el movimiento patriota y después tendría que vérselas con un ejército superior numérica y moralmente y sobre todo comandado por el mejor cerebro militar de la guerra de emancipación. Ahí vemos el movimiento de Saraguro y luego a Cuenca. El siguiente, Cuenca se encontraría en las primeras unidades de realistas a orden de Torrá, como lo habíamos visto en el despliegue del dispositivo realista. Estando las fuerzas patriotas en Cuenca, unos acontecimientos trastornaron el normal desarrollo de la campaña. La nota escrita a la Junta de Gobierno de Guayaquil por Bolívar, en la cual expresaba que esa provincia era considerada como parte integrante de Colombia y que jamás permitiría que ningún poder de América cercenara su territorio. Mando. Recibida la nota, los miembros de la Junta de Gobierno se apresuraron a hacerla conocer del general San Martín, quien una vez enterado regresó a Lima para hacerle frente a la situación diplomáticamente o militar. La situación se tornó crítica cuando el 29 de marzo el coronel Santa Cruz, comandante, notificó a Sucre que tenían órdenes de retirarse a Lima para defenderla de los generales españoles José de la Serna y Martínez de Hinojosa y Mateo Ramírez, y pedía los medios necesarios para la contramarcha. Guayaquil no decidía su futuro. La Junta Local de Gobierno sentía que eran parte del Perú, mas la presencia de Bolívar con su victorioso ejército gran colombiano desconoce la Junta y proclama la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia el 13 de junio de 1822. Aquí está un óleo que retrata la firma de San Martín y Bolívar allá reunidos en Guayaquil, de manera que la letra menudista esta todavía no se ha terminado de escribir, sin reclamo o negociación alguna, a pesar de haber sido solicitada por el presidente Olmedo de parte de San Martín en la entrevista a Guayaquil a fines de julio del 22. La misteriosa conferencia con José de San Martín, a donde había entrado con un ejército argentino y chileno, pero que no había podido someter por completo, en tanto Bolívar llegó triunfante. Hablaron, al parecer, de cómo terminar junto la guerra en el Perú con sus 2 ejércitos reunidos. Al día siguiente, San Martín regresó a Lima, renunció a su cargo de protector y de allí a Chile para viajar al exilio en Europa, expulsado por las disputas internas de los generales argentinos. Bolívar resumió la fallida entrevista en una frase desdeñosa: no hemos hecho más que abrazarnos, conversar y despedirnos. Desarrollo de la campaña.
El 28 de abril salió el coronel Ibarra de Cuenca. ¿Se acuerda que en Cuenca estaba el primer contingente enemigo? Con la vanguardia patriota compuesta por la guerrilla de Pontón y escuadrones de dragones colombianos y granaderos argentinos hasta Guamote, que son unos 15 kilómetros adelante de Cuenca, para tomar contacto con el enemigo, reconocer el terreno y dar suficiente profundidad al movimiento del grueso del ejército que por el estado de los caminos debía marchar en forma escalonada. El cuartel general salió 10 días más tarde. El 10 de abril, los capitanes Pontón y Laverde, con 160 hombres de la vanguardia, efectuaron un reconocimiento por el camino San Luis y dieron con un destacamento de caballería realista al que cargaron y pusieron en fuga. Pero como el coronel Torra incrementó su fuerza en Riobamba, avanzó sobre Guamote obligando al coronel Ibarra a retroceder unos 10 kilómetros atrás hasta Lausi, donde había estado, y pueblo a donde llegó Sucre el 14. Miren ustedes dónde está ya la división. Los realistas ocuparon una población de Tixán que está arriba de Riobamba. Importante destacar la conducta táctica del coronel Diego, su vanguardia. Con sus acciones dilatorias quiso atraer al enemigo a la batalla, a lo que éste no accedió, porque tuvo conocimiento que el ejército patriota se encontraba reunido. Antes, por el contrario, el 15 retrocedió al cerro de Santa Cruz, al sur de Riobamba, en donde estableció una fuerte posición defensiva. El buen criterio del coronel Torra contrastaba con el del general Aymerich. El primero, Torra, creía con bastante previsión y sensatez que a fin de evitar que los patriotas se apoderaran de la meseta central ecuatoriana fértil en recursos, era indispensable o recomendable más bien enfrentar la batalla antes de Riobamba, aprovechando la topografía del área que permitía excelentes disposiciones defensivas. Aymerich, en cambio, creyó que debía organizarse sobre la capital calculando quizá un eventual refuerzo de Pasto. El 16 de abril avanzó la retaguardia, los jinetes del Llano y de la Pampa desde la UCI atravesaron la quebrada Guaslán derrotando una partida de caballería enemiga al mando del capitán Crespo, obligándole a cruzarse el río Chubinga. La vanguardia patriota retrocedió a Punín, donde acampó con todo el ejército. Es que la vanguardia iba ahí y pegadita a la vanguardia venía el resto del ejército. Por eso es que el análisis del coronel Torra era lógico, porque si dejaba para el combate final en paz en Quito, pues sería la perdición total. Muy bien, un combate importante fue a la salida de Riobamba cuando los dragones debieron rechazar pie en tierra 3 cargas consecutivas del enemigo que los trató de engañar con un falso positivo, diciéndoles a comer por algunos de los jefes de la campaña realista, pero tenían oculto un batallón de infantería. Finalmente los patriotas rechazaron los ataques, tomaron sus caballos y escaparon por un flanco realista. En la acción resultaron muertos 3 republicanos y 2 realistas. Los bizarros jinetes Rash, Jiménez, Allende y Morán hicieron brillar todo su arrojo. El 21 de abril, la caballería realista, ante el arrojo de los patriotas, optó por retirarse perseguida por los cazadores del Perú, con saldo de 40 muertos y captura de medio centenar de prisioneros heridos y hacerse a 60 caballos. Tremendo impacto, qué golpe. De los patriotas murieron solamente 2 soldados y desaparecieron los hermanos Rioja, argentinos, quienes en la primera carga entraron tanto en las filas enemigas que fueron tomados por prisioneros y luego ejecutados. En la acción brillaron Ibarra, Lavalle, Ruiz, Superbi, Latus, Olmo. Bolívar premió a las hazañas designando el escuadrón argentino, se llamaría Ganadores de Riobamba. Miren ustedes a la izquierda. El avance de Riobamba fue a través de las principales alturas que hay ahí. Entonces está el Chimborazo, el Uruagua, el Cotopaxi, el Iliniza, el Pichincha, de manera que, limitado por orden de Aymerich y efectuado por la carga patriota de Riobamba, optó por retirarse por Ambato y la Tacumba, al pico de Tiopuyo, fuerte posición entre las alturas de Rumiñahui, 4.721 metros, y el Iliniza, 5.245, y al este de este, el imponente volcán nevado del Cotopaxi, 5.897. Por eso les decía que la recomendación de Torra de que
se peleara en Riobamba era que ahí podían contar con unas alturas que serían muy convenientes para defenderse. El ejército libertador salió de Riobamba el 29, el 30 acampó en Ambato y llegó a la Tacumba. Allí se incorporaron el capitán Pedro Alcántara Herrán y el teniente Hermosilla, prisioneros fugados de las filas enemigas capturados en la Cuchilla del Tambo en 1816. Sucre inmediatamente los designó al Escuadrón Dragones de Colombia, entrando y de una vez a sus puestos. En la Tacunga también se unieron al ejército los coroneles José María Córdoba y Hermógenes Maza con el batallón Alto Magdalena, con efectivos de 800 plazas. Sucre los había esperado 10 días, ellos llegaron después. No tanto por su número como por su calidad fue decisivo para aumentar el poder de combate de la infantería patriota. El general Montilla, proclamada la independencia del Perú, había enviado a los 2 coroneles estos del Magdalena. Entre ellos había más de 200 veteranos. Salieron rápidamente porque Bolívar dispuso el traslado de Panamá a Guayaquil. Llegaron a principios de abril. Se pueden ustedes imaginar, especialmente si los marinos me están escuchando, cómo sería el paso por Panamá cuando no existía el canal de Panamá, sino un río Guayas, etc. Luego pasar a Guayaquil, de manera que el mareo de los hombres del batallón Magdalena era indescriptible. Córdoba siguió por una tremenda y desolada ruta a Cuenca que hizo estragos en el batallón Magdalena y en especial a Córdoba. Parte de la unidad se dispersó, llegaron a Cuenca 400 soldados enfermos. Sucre había partido. En Cuenca, Córdoba y Maza rápidamente salieron en busca de Sucre con 190 hombres sanos y después de tanto sufrimiento, de los 800 con que salió ese batallón. Muy bien. Sucre sale de la Tacunga el 13 de mayo a fin de burlar las fuertes posiciones escalonadas de los realistas al sur de Quito y colocarse a sus espaldas. Estamos ya en vecindades de Quito. El 14 de mayo el escuadrón maniobró y distrajo al enemigo, maniobra que permitió al grueso del ejército tomar las faldas del Cotopaxi. Miren dónde está el Cotopaxi. Toma por las faldas del Cotopaxi, ¿sí? Asciende por el Valle de los Chillas, ya vecindades de Puengasí, al sur de Quito. Está ya alrededor de Quito con todas las divisiones. Esta maniobra permitió eludir el ataque frontal por sorpresa y a cubierto con neblina sin ser detentado por los realistas, quienes en posiciones en Cerro de Puengasí aspiraban a detener a Sucre y obtener ventajas especiales en la batalla. El 17 de mayo, miren ya la fecha, vanguardia patriota cerca a Sangolquí, miren a Sangolquí inmediatamente antes. Hoy Sangolquí está casi que pertenece a la jurisdicción de Quito. 18 llega a la retaguardia, ahí a Sangolquí. El 19 el ejército descansó en la zona. El general José Mírez se fuga de la cárcel de Quito y provee valiosa información. Informó que el batallón Cataluña salió de Pasto a Quito en apoyo de la defensa realista. Ese era el refuerzo que el jefe realista aspiraba a que llegara de Pasto. Sucre lo nombra comandante de la división y ordenó al coronel Cestari rodear a Quito por Alangasi, Tumbaco y Quinche, que es hoy día como cruzar Quito por todo el oriente de Quito precisamente para evitar y demorar el avance del batallón Cataluña. Cestaris cumplió la misión, aunque el batallón Cataluña llegó a Tabaro y algunas fracciones alcanzaron Gualibamba. El patriota, mediante falsos rumores, incrementó sus activos a 800 hombres. Dijo que tenía 800 hombres a orden del coronel Ibarra. Impresionó tanto al enemigo que le obligó a marchar cautelosa y lentamente sin poder reforzar adecuadamente a Aymerich para la batalla decisiva. El día 20, uy, Dios mío, estamos casi en plena batalla. El ejército libertador se movió de las Chillas a Puengasí, 2 leguas frente a las posiciones realistas. Pero como era arriesgado forzar un ataque frontal en condiciones adversas de terreno, el 21 descendió al valle de Turumbamba para provocar al enemigo. Aymerich, que ante todo quería proteger a Quito, retrocedió a ocupar la entrada sur entre los cerros del Panecillo. Panecillo hoy pertenece totalmente a la ciudad de Quito. Y estribaciones del volcán Pichincha, que queda ahí enfrente de Quito.
donde estableció una posición defensiva escalonada cuyas avanzadas llegaban a Chilogallo, al suroeste de Quito. Sucre, para atraerlo, adelantó su ejército a tiro de fusil y desplegó en guerrilla a la compañía de cazadores del Paya. Vanas fueron sus intenciones. El enemigo apenas se limitó a esperarlo y a hostigarlo con esporádico fuego de artillería. De manera que se pone feliz nuestro compañero Almario de artillería de ver funcionar allá nuestra arma grande. Este panorama se ve prácticamente desde el cerro Pichincha. Se observan 10 elevaciones. Desde la izquierda, el Ilaló, Antisana, Sincholagua, Quilindaña, Pasochoa, Cotopaxi, Cumiñahui, Atacazo, Corazón e Irenizas, que son los que se ven al fondo. El campo de batalla. El área principal limita al suroeste con el alto de Chilipulo, estribaciones del volcán. Está a mano derecha, digamos, nuestro. Pronunciadas cubiertas de paz, de prados, arbustos alineados de forma transversal y longitudinal. No permiten las condiciones la observación desde colinas. Es indispensable ir de un lugar a otro para dominar la zona. Terreno cubierto facilita la protección y el encubrimiento. El chaquimaliano no permite el empleo de la caballería y restringe el movimiento de la infantería, de manera que había espacio solamente para el despliegue de 2 batallones. Las caballerías ahí no operaron. Esta es la ciudad de Quito. De manera que allá se ve al fondo ya lo que es el área del volcán, que la muestro aquí a la izquierda. El avance de las tropas patriotas ha llegado a los límites de Quito, donde se encuentran los realistas de Aymerich en posiciones defensivas. Vista de la ciudad hacia Pichincha, el cuadro de la derecha. A la izquierda, el área de los combates en descenso, que termina en la ciudad, y abajo las cumbres del Pichincha. De manera que esa área de la izquierda la mostré la vez pasada con una flecha indicando que por allí descendieron las tropas nuestras para alcanzar la población de Quito. Aquí tenemos al mariscal Sucre, por Dios, conocidísimo de todos, asesinado vilmente allá en Marruecos. La batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha, desde la iniciación de la campaña, fueron alcanzándose éxitos estratégicos y tácticos que marcaron la continuidad y progresión del Ejército Libertador hacia Quito. Especial mención la concentración divisionaria de Colombia y el Perú en Sarajevo y los movimientos tácticos realizados en proximidad a Quito, con los cuales Sucre evitó el combate en condiciones adversas y explotó las condiciones ambientales, topográficas, humanas y morales para reducir la voluntad de lucha del adversario y desequilibrar favorablemente la voluntad de lucha del adversario y desequilibrar favorablemente el poder relativo de combate. El desarrollo de esta concepción operativa ordenó a la caballería efectuar maniobras de distracción por Puengasí, dando a entender a Aymerich que ese era el eje de avance. Envió una partida de 200 indios a que arreglaran en lo posible el camino. El ejército volvió a ocupar Chillogallo, oeste de Quito, sin que el enemigo cambiara las acciones defensivas. No era fácil por ahí para Aymerich plantearse de una vez la batalla. Para garantizar la sorpresa, Sucre dispuso movimientos nocturnos con el mayor sigilo. A las 21 horas del 23 de mayo, mañana es la batalla, inició la marcha así. Descubierta la compañía de cazadores del Paya, batallón Trujillo, Piura y Alto Magdalena en vanguardia, el batallón Paya y Yaguachí como grueso, la artillería Parques a cargo del Albión en retaguardia. Las condiciones del camino eran difíciles, la oscuridad y la lluvia toda la noche hizo lenta la marcha. A las 8 de la mañana llegaron las compañías de cazadores del Paya y Trujillo al alto de Chilipulo, que domina Quito, haciendo alto para esperar otras unidades. La realización de la maniobra permitió a Sucre ganar la mitad de la batalla sin pelear. El alcance de las armas de fuego no permitía la posesión militar de la ciudad, sino su ocupación física. Acuérdense de la clase de armas que estamos. Hoy día era fácil con los nuevos fusiles. Pero la ocupación física dominada de sus alturas inmediatas produjo un complejo derrotista en los realistas, teniendo en cuenta que venían de realizar un repliegue de casi
300 kilómetros bajo patriota, presión patriota. Ahí estamos ya por primera vez, demuestro el campo. De manera que la ciudad allá se encuentra a la izquierda y abajo hay un letrero que dice Panecillo y se ven unas fortificaciones. Eso hace parte de la ciudad de Quito, es la parte del sur de la ciudad de Quito. ¿Qué hizo el despliegue Sucre de donde estaba? Mire la forma que hizo para subir sus unidades. Allá están el batallón Trujillo, el Paya, el Piura, el Alto Magdalena y el Albión. Y están las unidades rojas, tiradores hispanos, los cazadores, medio Aragón, 3 compañías de Aragón y media Cataluña. De manera que si ustedes ven punteado ahí, desde el centro del dispositivo nuestro, unas flechas interrumpidas que pasan por Quito y llegan al Panecillo. Fue la dirección y el movimiento de nada más ni nada menos que José María Córdoba. No lo paraba nadie. De manera que estamos acá ya en vísperas de celebrar un acontecimiento magnánimo. El batallón Paya se reposicionó bajo el fuego enemigo, esperando la llegada del batallón Trujillo peruano. Sucre confiaba en que los españoles estuviesen más cansados de que sus propias tropas y envió el batallón Yaguachí ecuatoriano. El Bajo Magdalena trató de hacer un movimiento de flanqueo sin éxito, el terreno no se lo permitió. Prontamente los batallones Paya, Trujillo y Yaguachí sufrieron muchas bajas y con pocas municiones comenzaron a replegarse. Ahí donde se desnivela un poco porque las tropas estaban faltos de municiones. El destino de la batalla para los patriotas parecía depender del avión que transportaba las municiones, pero se desconocía su paradero. El tiempo transcurría, los realistas parecían ganar el control de la batalla. El batallón Piura peruano fue obligado a retroceder ante esta situación crítica, un batallón de calidad. Al batallón Paya de reserva se le ordenó atacar contra el enemigo a bayonetas. Los bandos sufrieron muchas bajas, la situación se estabilizó. Aymerich parte de la estrategia al ascenso a Pichincha y ordenó al batallón Aragón tomar la cúspide y atacar por retaguardia a los patriotas, romper sus líneas. Aragón, el mejor batallón realista, con veteranos españoles en guerra en España y América del Sur, se hallaba listo para atacar. Cuando el Aragón estaba por cargar sobre la línea patriota por retaguardia, fue detenido en seco por el Albión, que eran, acuérdense, los británicos con un refuerzo criollo, que entró inesperadamente en la batalla porque consiguió avanzar a una posición más alta que la de los realistas. El Magdalena se unió a la batalla y el Aragón, tras sufrir fuertes bajas, se desintegró. El Magdalena avanzó hasta la línea patriota para reemplazar al Paya y cargó contra la línea realista que terminó por romperse. La realización de las maniobras permitió al general Sucre ganar la mitad de la batalla antes de comprometerse en ella. A pesar de que en esa época el alcance de las armas no permitía la posición militar, como les expliqué antes, sino con su ocupación física, especialmente se tenía en cuenta que los realistas venían de realizar un repliegue. Aquí doblé la ayuda porque me pareció importante considerar eso para dominar la ciudad. Enterado tarde Aymerich del movimiento patriota, creyó que se había iniciado al amanecer. Ordenó a la infantería del coronel Nicolás López trepar al cerro de Chiribulú, límites de Quito, y organizar una defensiva fuerte para contener a los independientes. Su caballería tampoco podía entrar al combate. A orden del coronel Carlos Torrá pasaría a la reserva al norte de la ciudad. La apreciación de la situación del jefe español fue lo mejor que pudo tomar. Su inferioridad numérica y la posición de alturas al occidente de Quito eran bases del éxito de su plan defensivo. Su error fue no presumir la hora del movimiento del ejército independiente. Las unidades, a excepción del batallón Albión, tuvieron tiempo de reunirse en Chiribulú, ocultos a la vista enemiga, y recuperar energía. La compañía del cazador reconoció las avenidas de aproximación y aseguraba el regreso del ejército. El momento era sublime por su significado y proyecciones. Detrás de la colina compartían la ansiedad de la batalla, desde el fiero llanero curtido por el sol de Arauca y el Apure hasta el bizarro jinete de la Pampa Gaucha.
agigantado heroicamente con la victoria de Chacabuco y Maipú. Desde el infante colombiano que traía sobre sus hombros la gloria de Boyacá, Tenerife y Carabobo, hasta el intrépido guayaquileño con triunfo bautizado en Yaguachi. El soldado peruano vencedor de los cerros de Paz, hasta el indígena de Piura, que a duras penas sabía cuidar sus rebaños de alpaca. Todos unidos por el imperioso destino de América, con impavidez esperaban coronar magníficamente la epopeya, teniendo como testigos a los patriotas habitantes de Quito. Temprano la infantería realista inició la subida del Pichinche en forma confiada y rápida a la vanguardia los batallones de tiradores de Cádiz, menos una compañía de la ciudad. Seguían el cazador de institución y el Aragón, reserva el batallón Cataluña. Aymerich desde el panecillo oteaba con su catarejo el avance de su gente. De manera que la compañía de cazadores del batallón Paya, descendiendo hacia Quito, se encontró con el tirador de Cádiz. Repuesto de sorpresa, atacó con de nuevo, esperó la llegada del batallón Trujillo a orden de Santa Cruz, combatiendo en toda la línea. Pocos minutos después del ataque realista se recibió el apoyo del tirador de Constitución, pero el bizarro Antonio Morales, jefe de Estado Mayor del Ejército, condujo personalmente el batallón Huachaguachi, obteniendo un equilibrio en el choque, aunque los realistas tuvieron la peor parte como quiera que pelearon sobre un difícil ascenso. Mientras tanto, el intrépido José María Córdoba, con 150 hombres del batallón Alto Magdalena, tenía 150, pero su batallón eran 800 hombres. La enfermedad le disminuyó. ¿Qué tal que hubiera venido con todo el batallón? Intentó flanquear al enemigo siguiendo las elevaciones de Bellavista a la merced vecindad de Quito. El profundo declive le impidió el movimiento, regresando para constituirse como reserva. Como por paradoja de la táctica, el terreno determinó un cambio sustancial en los propósitos de los contendientes. Los patriotas que venían atacando en forma continua e ininterrumpida a la fuerza realista pasaron a la defensa, en tanto que los realistas tuvieron que atacar en su intento por defender la ciudad. Naturalmente, a esta situación contribuyó el retardo que expliqué antes sobre las municiones que traía el avión. La primera línea quedó formada por los batallones de Trujillo a la derecha y el Yaguachi, el centro, protegido el flanco izquierdo por un barranco. Tal disposición patriota contuvo el avance del Cádiz y Constitución, obligándolo a aferrarse al terreno y luego retroceder a donde estaba el batallón Aragón. El general Mírez formaba una segunda línea con el Paya y el Piura. Sucre envió su edecán Oleari a apurarle al Albión y las municiones, aunque los indios tuvieran que transportar los zurrones de munición a sus espaldas. De manera que habíamos definido la batalla. Aquí repetimos una parte que me pareció importante. Quizá la fase más enconada de la lucha fue esta primera, las 2/3 partes del total. El coronel López dice: el fuego era nutrido por ambas partes sin interrupción alguna y por momentos crecía el ardor del combate. El general en jefe se dirigía de un lado a otro buscando un punto desde donde pudiera ver la tropa que combatía, pero fue en vano, el terreno no se lo permitía. Eran las 11 y el parque no llegaba. Después de 2 horas de combate, el batallón Trujillo, escaso de munición, empezó a ceder terreno. Sucre ordenó al batallón Piura relevarlo. Era una unidad de reclutas sin experiencia en guerra, que al observar que los veteranos retrocedían no sabía por qué se dio a la desbandada, lo cual afectó a los escuadrones cazadores del Perú. La caballería no apta para operar ese terreno permaneció en posición. El Yaguachi sostuvo tenazmente la presión enemiga, animado por el heroísmo especialmente del teniente Abdón Calderón. Los realistas rebasaron la posición alcanzada y buscaron explotar la ventaja. El coronel López mandó al batallón Aragón para atacar el flanco izquierdo. Acuerda que lo había mandado que pasara, que atacara por la espalda de nuestro dispositivo. Sucre contuvo la penetración realista del sector del batallón Trujillo y ordenó a contraataque de Paya al general Mírez. El general Mírez, desenvainando su espada, apeado del caballo para combatir a pie, produjo el choque con tal ímpetu que en pocos minutos reconquistó el terreno después de 2 horas de fiera lucha. Las 3 compañías del batallón Aragón casi coronaban la altura cuando desplegó el batallón Albión con el parque. Ya sabemos con qué resultado. El teniente coronel Maquinchos, con el Albión, fuertemente atacó y empujó a los realistas hasta su área de reserva. Las unidades patriotas recibieron las municiones, el combate se regularizó. Poco tiempo duró la última fase, así lo consignó el parte de batalla que decía: el coronel Córdoba tuvo la orden de relevar a Paya con las 2 compañías del Alto Magdalena, y este jefe, cuya intrepidez es muy conocida, cargó con un denuedo admirable y desordenando al enemigo y derrotado, la victoria coronó a las 12 del día a los soldados de la libertad.
La carga decisiva de Córdoba con su batallón secundada por una compañía del Yaguachi y una del Cazadores de Paya barrieron todo intento de resistencia enemiga. Sobrecogidos por el espanto psicológico de la derrota, abandonaron el campo y descendieron a buscar seguro refugio en el fuerte del Pastelillo, donde Aymerich veía cómo se diluía el poder español en la antigua capital de Atahualpa. La ofensiva republicana fue admirable, especialmente la del heroico coronel Córdoba, quien no se detuvo. Continuó el ataque hasta las calles de Quito, haciendo un alto en las colinas mientras el abanderado del batallón Paya, el abanderado del batallón Paya, el teniente Manuel Antonio López, con sus hombres, llegaba a la Recoleta de la Merced en Quito para izar en sus torres por primera vez el pabellón tricolor de Colombia. Me imagino la alegría de toda esa gente por haber coronado una campaña tan espectacular. Carlos Torra, en el ejido de Yaquito, era un espectador de la escena bélica. Cuando vio que fugaba su infantería, cogió su infantería y huyó a Pasto, seguido por los hombres del batallón Cataluña. Un centenar de ellos llevaron la noticia del desastre a don Basilio García. El resto se dispersó perseguido por el coronel Diego Ibarra y sus dragones, luego por el comandante Sestari. Las bajas del ejército libertador fueron 2 oficiales y 200 soldados muertos, 140 heridos, entre ellos los capitanes Cabal, Castro, Durán, Alzuru, tenientes Abdón Calderón, Enrique Ramírez, subtenientes Domingo Barreto y José Arán, y el sargento primero Mariano Torres y Manuel Salcedo. Siempre hay un Salcedo en las grandes batallas. Sobresaliente el heroico comportamiento del teniente Abdón Calderón de Cuenca, hijo del coronel Francisco Calderón, patriota fusilado en 1812. El general Sucre lo ascendió, ya muerto, a Abdón a capitán. Recordar que entre los bustos que existen en la escuela militar está el de este héroe. Cada año el subteniente, primer puesto de la promoción, se le otorga la medalla a Abdón Calderón. Ya saben la razón. Consumada la victoria patriota en el campo de batalla, faltaba reducir el fortín del Panecillo, donde estaba el comandante Aymerich. Artillería emplazada y 1000 combatientes escapados de Pichincha con capacidad para hacer resistencia. El general Sucre envió a su edecán Oleares a proponerle al jefe español una honrosa capitulación, quien de la inutilidad de resistir correspondió a la generosidad de su adversario, aceptando. El derecho de gente se había hecho presente. De manera que todo lo que sabemos nosotros del derecho internacional humanitario nos lo refrescan cada vez estos caballeros. El 25 de mayo en la mañana Sucre entró por primera vez a Quito. Sus habitantes lo recibieron desbordantes de entusiasmo. Vestía con gorra de paño, levita negra y pantalón de drip blanco. Al cinto su espada victoriosa. Quizá entre las hermosas quiteñas radiantes de hermosura y gracia que le arrojaban flores desde los balcones estaría doña María Carcelén y la Rea Marquesa de Solano, su futura esposa. Las unidades militares brillaron en esta jornada que dio libertad al Ecuador de admirar Sucre y Córdoba. El uno, dosificando el empleo de sus unidades, midiendo cada paso de la batalla, mantuvo el otro como poderoso ariete físico y moral para dar el golpe decisivo. Córdoba, inspirado por un peculiar valor, instruyó el momento psicológico del combate para arrojar a sus hombres en pos de la victoria. Nada pudo contener Tamaño Rojo, que por su excelencia estaba destinado a sellar la libertad del Nuevo Mundo. Sucre le ordenó a Córdoba batir el batallón Cataluña, unidad que huyó del Pichincha al ver perdida la batalla, y las que de Pasto marchaban hacia Quito. En Otavalo les intimó rendición. Como no creyera en la capitulación, Córdoba obligó a ceder por la fuerza. Volvió a Quito con las armas de esta unidad como trofeo. Consecuencias de Pichincha. Se vislumbró que cuando Sucre, sin aceptar, obligó a los realistas a moverse hacia Quito, los obligó a presentar batalla en las laderas del Pichincha. Mientras tanto, el Libertador estaba listo a iniciar operaciones sobre Pasto. Acuérdense que lo dejamos allá. Y para evitar un incierto resultado en una segunda campaña resolvió el 23 de mayo enviar enérgica e intimidatoria al coronel Basilio García, quien convocó a su Estado Mayor para aceptar la capitulación ofrecida por Bolívar. El obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, irreconciliable con la emancipación americana y motor espiritual de la lucha realista, le pidió al Libertador información sobre actos a seguir para entrar a Pasto. Se sabía que los furibundos pastusos, por la negociación realizada a su espalda, estaban dispuestos a proseguir la resistencia sin contar con el ejército español. El 8 de junio Bolívar llegó a Tacines, luego al Calvario. Allí el jefe español le esperaba para ofrecerle su espada a Bolívar, que Bolívar rechazó diciéndole: el gobierno de Colombia no recibe el bastón ni la espada de un general tan valiente como don Basilio García.
quien se ha conducido tan dignamente con el honor y el carácter de un gran militar, dotado de virtudes en defensa de los derechos de su nación y del rey, y no debe rendirles a nadie, sirviéndole de satisfacción ser el último que lo ha hecho en este gran mundo. Ese día, con el disgusto general de los moradores, el libertador entró a Pasto, el obispo lo condujo bajo palio hasta el altar mayor, donde ofició solemne Te Deum. El libertador salió de Pasto receloso aún de sus moradores el 9 de junio, con rumbo a Quito. Pernoctó en Tulcán, en Ibarra y en Otavalo, donde encontró al coronel José María Córdoba con la unidad ordenada por Sucre en persecución de los fugitivos de Pichincha. El camino había sido una verdadera apoteosis del libertador. Por doquier en las poblaciones se recibía con arcos del triunfo. Gentes de toda clase le manifestaban sus sentimientos de gratitud y admiración. De Otavalo, Bolívar partió el 14 de junio, 2 días más tarde hizo su entrada triunfal a Quito, entre los vítores y aclamaciones de un pueblo delirante de Tercopatria. Bellas quiteñas, seguramente Manuelita estaba por allá, vestidas de ninfas a la usanza grecorromana, le coronaron con el laurel de la victoria, corona que él, diplomático y justificadamente, puso en la sierra del general Santander. Antes había colocado sus laureles en Santander. De esta forma, para la integración total de la República, restaba únicamente resolver el problema político de Guayaquil. Sin embargo, el triunfo de Pichincha, la presencia de Bolívar en el Ecuador, su habilidad diplomática, la situación militar del Perú poco favorable a la independencia, en fin, la fuerza del derecho, respaldada por las urnas, culminaron con la incorporación de Guayaquil a Colombia el 3 de julio de 1822. Desde la ciudad de Quito, una mirada allá al Pichincha. Desde la ciudad de Quito, el Pichincha nuevamente. La próxima cita para la historia será allá en Ayacucho, de manera que allá nos encontraremos. Muchas gracias. Bien, queridos miembros de la Sociedad Bolivariana, esta ha sido la coronación, así como coronó Córdoba allá en la ciudad de Quito. Acabo de coronar la batalla de Pichincha. Fue con mucho gusto, con mucho placer. Lástima que nuestro presidente no haya alcanzado a regresar aquí, de manera que mi cordial saludo para todos y espero preguntas del respetable auditorio si tienen a bien hacerlo. Señor General Salcedo, muchas gracias. Su conferencia ha sido magistral. Su exposición nos ha recordado que esta patria, hoy en peligro, ha costado sangre y sacrificio de miles de hombres que merecen que los recordemos y les agradezcamos su sacrificio con amor por Colombia y manteniendo nosotros vivo y vivificante su legado. Sus dotes de historiador, señor General Juan Salcedo, otra vez las apreciamos y valoramos. Muchas gracias. Muy amable, Gentil, de tu parte. Buenas tardes. Mi querido estimado Carlos. Mi general, siempre es un gusto escucharlo con sus historias y comentarios sobre la historia. En este caso de la batalla de Pichincha, me parece que es una de las batallas que tuvo el fragor de la guerra frente a frente y que gracias a Sucre y Córdoba pues se logró esta nueva victoria para las independencias de nuestras repúblicas. Fue muy bien llevada, muy clara todo al respecto y me agrada mucho recordar algunos pasajes.
una anécdota es la siguiente. Yo estaba estudiando bachillerato en el Colegio de San Bartolomé y en la cátedra de historia había un profesor que no recuerdo el nombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo llamaba Pichincha. Y entonces, cuando era muy serio y tal, y entonces cuando decían, ahí viene Pichincha, ahí viene Pichincha, entonces todo el mundo en silencio y tal. Y él en todos sus exámenes y en todo, cuando tenía que repasar algo, la batalla de Pichincha era esencial y muy famosa entre todos nosotros porque él insistía mucho. Entonces ya para el examen final, entonces nosotros nos aprendíamos la batalla de Pichincha porque él preguntaba esa batalla. Por eso para mí, pues hoy, después de tantos años, me trae un recuerdo grato de que cuando se estudiaba la historia en los colegios, nos enseñaban toda la historia de Colombia y sus actos heroicos. Entonces, pues para mí fue muy satisfactorio hoy escuchar esta batalla, recordar los pormenores de la misma y muchas gracias, mi general, a usted siempre tan aplicado en todos sus actos y cuando se trata de la historia con más veras. Así de que mis felicitaciones, mi general, y muchas gracias. La parte donde describo, solamente enuncié las dos o tres ayudas, la parte de por qué los pastusos son así. Entonces, hay un coronel del ejército que ha escrito varios libros, pero traté de buscarle, no pude, pero encontré el señor Pastuso, el historiador, que relata toda la condición de los indígenas. Es que tener 300 años de dominación del rey de España no se van a quitar de la noche a la mañana, de manera que su lealtad al rey de España los hacía bravos para defender al rey. Sí, Mario, por favor, sigue. No, pues para felicitarlo, General Salcedo, por la presentación que hizo de la batalla de Pichincha y de los antecedentes y de la conformación del ejército patriota en el lugar de la batalla. Quería solamente como añadir algunas noticas que pueden ser interesantes acerca del destino que tuvo el batallón Albión, porque esa fue la última batalla en la que estuvo involucrado el batallón Albión, ¿sí? Pues primero estaba integrado en ese momento, en abril, hubo una revista del batallón hecha en abril de 1822. Allí se contabilizaron 44 británicos. 44 británicos, McIntosh, pues John McIntosh, que era el comandante, había un sargento mayor, un ayudante, un capitán, 2 tenientes, 5 segundos tenientes y 33 suboficiales y soldados. El 2 de octubre de ese año, pues después de la batalla de Pichincha, McIntosh le envió al secretario de Guerra y Marina 2 listas de oficiales del batallón Albión, una con los nombres de los que querían retirarse del servicio y establecerse en Colombia, y la otra con los nombres de los que querían seguir en servicio activo. En los que querían retirarse del servicio y establecerse en Colombia estaban John McIntosh, los que ya había sido ascendido a coronel después de la batalla de Pichincha, los tenientes coroneles John Johnston, Thomas Manby y John Bendel, los capitanes Thomas Palmer, William Brown, Archibald Dunlop, Frederick Fulham y Hugh McMahon, los tenientes Donald Ross, Peter O'Brien, Charles Trousdale y William Lynch. Ese Lynch fue el que tuvo un duelo con Rupert Hunt hacía unos años en Venezuela. Los subtenientes William King, Edward Cave, John Brown, Thomas Mara y Edward Duke. En los que querían seguir en servicio activo estaban el capitán Lawrence Maguire y los tenientes George Leake, John Murray, William Cook y William Paisley. Ellos, Maguire, Leake y Keogh, se incorporaron al batallón Paya.
Luego, el 23 de junio, el 25 de junio del año entrante, Mackintosh se retiró del servicio con el grado de coronel. Regresó a Inglaterra, contrajo matrimonio y a comienzos de 1827 regresó a Bogotá, en donde vivió con su familia hasta su muerte, el 30 de mayo de 1846, a la edad de 57 años. En el cementerio británico en Bogotá hay un monumento a Mackintosh como último comandante del batallón Albión de la Legión Británica, en la que sirvió desde 1818 hasta 1823. Ese es el destino que tuvo Mackintosh. ¿Sí? Él había quedado prisionero en un hospital en Quito en noviembre de 1821 y se logró escapar. Y ahí fue que se unió al ejército de Sucre el 24 de diciembre en Zapotal. Sucre estaba herido, Mackintosh estaba herido y aún así se fugó. Sucre le había sugerido que por sus heridas abandonara la campaña, pero Mackintosh, con su gallardía y su valor, insistió en seguir prestando servicio y por eso fue que fue puesto de nuevo al mando del batallón Albión. Ese es como unas anotaciones sobre Mackintosh y cómo ya ahí se desmovilizó el batallón Albión. Solamente quedaron los pocos británicos del batallón Rifles que fueron pues hasta la campaña del Perú, pero eran ya muy pocos en varios batallones, algunos oficiales dispersos. Entonces ese fue el fin del batallón Albión. Muchas gracias, Alfredo. Muy amable con esa gran contribución tuya. Sí, es que acuérdense que ellos la primera pérdida la sufrieron subiendo pues las altas cumbres nuestras por primera vez, una mortandad grande y ellos perdieron mucha gente ahí. Pero en cada batalla también perdían gente y ya seguir como el batallón británico Albión con 45 hombres cuando se presentan los retiros, la ilusión de quedarse en Colombia para muchos de ellos enaltece o sea, lo que ellos se ganaron, la libertad, entonces la iban a disfrutar realmente. De manera que te agradezco mucho, es una gran contribución y voy a tomar atenta nota porque vale la pena anexarla a esta conferencia. Muchas gracias de tu parte. Muy buenas. Muchas gracias a usted. No sé, mi coronel Gentil, le remito palabras para su clausura de este evento. Gracias, mi general Salcedo, muy amable. Pues nuevamente mis felicitaciones y agradecimiento sincero a todas las personas que asistieron y a los que han participado con sus comentarios. De manera que le informaremos lo correspondiente a nuestro presidente y a usted como vicepresidente el agradecimiento sincero y le dejo que usted termine con la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Mi reconocimiento por el acompañamiento y nos vemos en el próximo jueves que viene otra conferencia importante. Muchas gracias a todos.